Qué bueno que cada uno de nosotros somos barro en manos del alfarero. Amén. Esta figura de barro tiene su fundamento muy firme en el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos en el comienzo de la creación que Dios creó al ser humano del polvo y sopló en él aliento de vida. El escritor Jeremías, el profeta Jeremías, tuvo esta revelación y invitación de Dios a ir a casa del alfarero, y cuando entró estaba el alfarero haciendo un esfuerzo grande con una masa que no tomaba la forma que él tenía en su mente. La imagen que tenía en su mente no se reflejaba en la obra de sus manos, y él golpeaba y daba otra vez a la rueda y volvía a trabajar. Y la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: esta masa es mi pueblo Israel, ¿acaso no podré hacer yo con él lo que yo deseo? Cuando nosotros damos un gran salto a Efesios capítulo 2 versículo 10, dice que nosotros somos hechura suya, creados ahora en Cristo Jesús para buenas obras. De tal manera que el Señor es el que está haciendo una obra de arte en nuestra vida. De tal manera que ahora Él nos ha puesto en Cristo. Cristo es el torno donde Dios trabaja y quiere reflejar el carácter suyo en nuestra vida. En medio de ese proceso, todos nosotros, una vez más, otra vez menos, nos hemos encontrado desalentados. ¿No ha sido así? ¿No ha sido así contigo? Yo digo, ¿por qué siempre tengo esta actitud? ¿O por qué tengo esta reacción? ¿Por qué en este punto tomé esta decisión si ya estuve en ese punto de encrucijada otro tiempo y me cometí el mismo error? Entonces uno en el proceso de la vida cristiana llega siempre a ese punto de quiebre de que, teniendo la mejor intención, a veces vemos que no progresamos como queremos, mucho menos como el Señor quiere. O no, pensamos que ya para esta altura yo debería estar hablando diferente. Estoy hablando de un corazón genuino, sincero, que realmente quiere un cambio. O ya para esta altura yo debería estar en otra posición. Esto para mí en este momento ya no debería ser una tentación. Desearíamos nosotros así, que así fuera, ¿verdad? Pero yo traigo para ti una muy buena noticia. Y es que el Señor que ha comenzado la obra en ti, la va a perfeccionar. Y nosotros hablábamos el domingo que nuestro Cristo es triunfador sobre los imposibles humanos. Un versículo que no pude tomarlo el domingo por causa de tiempo fue en el Evangelio de Marcos. Terminando el encuentro con el joven rico, Jesús se vuelve a sus discípulos y le dice: cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Los discípulos empezaron a murmurar entre sí diciendo: si para entrar en el cielo alguien tiene que amar a la riqueza menos que a Dios, está muy difícil. Y Jesús le da una respuesta muy certera: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nosotros hoy tomamos ese pasaje o esa frase y la aplicamos en un sinfín de circunstancias para nuestros imposibles, pero el imposible al que se estaba refiriendo Jesús en ese instante es el mismo imposible al cual yo hacía referencia en la introducción del mensaje del domingo, y es este doble imposible. Uno, para el hombre natural, independiente de la gracia de Dios, le es imposible cumplir la ley para merecer el favor divino. Y para el hombre que ya tiene el favor divino por gracia, le es imposible progresar en la santidad sin el favor divino. Y lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible por medio de la semejanza de nuestra imposibilidad, y es un cuerpo débil, humano y limitado. Y Cristo, en ese cuerpo semejante al nuestro, Él triunfó sobre el pecado. Amén. Él triunfó sobre el mundo. Él triunfó sobre los imposibles humanos y se presentó a sí mismo como el Hijo de Dios, que complace plenamente al Padre
y que promete que todo aquel que está en Él comienza una obra para que pueda escuchar un día lo mismo que escuchó Jesús. Este es mi Hijo amado. En Él yo me complazco. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. De tal manera, amado hermano, yo quiero darte todo el aliento que yo pudiera darte ahora. Y esto viene del Señor. Y es que el Señor va a triunfar sobre tus pecados. El Señor va a triunfar sobre tus tentaciones. El Señor va a triunfar sobre tus pruebas. Él es poderoso para guardarte sin caída. Para presentarte a ti, a sí mismo, con gran alegría en el día de su retorno. Tú tienes que decir un gran amén a eso. Eso es una gran esperanza. El Señor lo hace. No se trata tanto de nuestra determinación, aunque hay parte de eso. No se trata tanto de nuestra voluntad, aunque hay parte de eso. No se trata tanto de nuestro sacrificio, aunque haya parte de eso. Se trata de que Dios es capaz de hacerlo. Cristo va a triunfar en ti. Amén. Yo quiero alentarte en esta dirección hablando del apóstol Pablo. La lectura bíblica del domingo la traigo a colación ahora. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Y le invito a buscar allí y abrir su Biblia. Tengo tanta información para compartir con ustedes que difícilmente podré hacerlo exhaustivamente en la noche de hoy. Pero sí quiero hacer de manera panorámica al menos esta porción clara para ti. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo del 12 al 17 para seguir reafirmando esto, que Jesús triunfa sobre los imposibles humanos. Este pasaje nos está presentando la conversión de Pablo desde otra perspectiva. La conversión de Pablo ocurre en Hechos capítulo 9 y dentro del libro de los Hechos hay 3 narrativas del propio Pablo acerca de su testimonio, tal evento y 2 más, momento en que él da testimonio. Así que es tan importante para el libro de los Hechos la conversión de Pablo que hay 3 momentos en que se narra en un solo libro. ¿Qué les parece? Así que él nos traerá también ahora otra versión de su testimonio en esta carta a Timoteo. Lo que nos va a presentar y nos va a servir de base para que nosotros pudiéramos decir lo siguiente. Si Pablo, que era Pablo, fue capaz de hacer esto en contra de Jesucristo y de él el Señor sacó este hombre tan extraordinario, nosotros podemos experimentar la misma gracia en una transformación personal. ¿No es verdad? Primero, ocupémonos de los primeros versículos que está hablando de la vida de Pablo antes de su conversión. Vamos a hacerlo de una manera temática, más allá que versículo y desglosado. Hablemos en todo este pasaje del versículo 12 al 17. ¿Qué rasgos del carácter de Pablo aparecen antes de su conversión? Lo primero que dice Pablo es que él era un blasfemo. Un blasfemo. Bueno, la palabra blasfemo significa hablar mal o dañar la reputación de alguien. Es más que un chisme. Es la intención de destruir la dignidad de algo de alguien. Un blasfemo es aquel que profiere expresiones y realiza acciones que son irreverentes a aquello que es sagrado. En nuestro tiempo, la idea de que algo que sea blasfemia sea juzgado o censurado roza de una manera muy sensible con aquellos que defienden demasiado la libertad de expresión. Por ejemplo, si encuentras a alguien que no le importa lo que es santo, no le importa lo que es sagrado, no tiene ni mejor pensamiento de temor acerca de quién es Dios, y comienza a tener esas expresiones o esas actitudes en presencia tuya, ¿cuál es tu reacción? O pudiera ser la reacción hasta de cualquier persona con sentido común, no necesariamente cristiana. ¿Cuál sería la reacción? Es porque tú hablas así. Pues no está bien que hables así. ¿No es verdad? Ahora, pero
la libertad del individuo se ha llevado a tal extremo que si tú pudieras reprender o hacer esa observación a alguien, él pudiera decir, bueno, yo soy libre, estamos en un país libre, cada uno está dispuesto aquí a decir lo que piensa, yo lo que pienso que esto es una basura. Pero déjame decirle que aunque el ser humano tenga esa libertad de expresión, que no está dada por ningún gobierno, sino dada por Dios, debe cuidar muy bien de su boca, como habla de lo santo y sagrado que es de Dios. Porque aún de nuestros padres no podemos hablar como nosotros querramos. Porque Dios nos manda a honrar a nuestros padres. ¿Cuánto más a Dios? Pablo está diciendo, miren, para empezar esta lista que me describe a mí, antes de conocer a Jesucristo, yo era un blasfemo. Bueno, en Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Levítico 24, 16 dice, y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Oigan, toda la congregación lo va a apedrear. De aquí en adelante deben tener en cuenta esto, aunque yo no lo menciono. Este Pablo que tenemos delante no es un pagano. De tal manera que de alguna forma Éxodo y Levítico él lo cumplía al pie de la letra. No era blasfemo a la medida de la ley. Entonces, ¿en qué medida él se cataloga blasfemo? Con referencia a Jesucristo. Y todo lo que vamos a decir de aquí en adelante se aplica no a él como un hombre natural y religioso, sino a él en su relación directa con Jesucristo. Porque este es un hombre moral. Este es un hombre ético. Este es un hombre con una alta conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Él tiene un background religioso, una formación religiosa con raíces quizás más profundas que nosotros en nuestro cristianismo. De tal manera que lo que él está diciendo es en relación con Jesucristo, no con relación con la ley. Lo que nos está diciendo entonces desde ya es esto: que nosotros podemos tener nuestros códigos morales muy en alto. Nosotros podemos tener nuestra información religiosa muy bien aprendida y recitada, y aún así tener necesidad urgente de un encuentro con Jesucristo. Porque no se trata de lo religioso, no se trata de lo moral que seamos, se trata de nuestra relación con Jesús. Amén. Y como su relación con Jesús estaba, es decir, no existía, él se veía en una condición muy desfavorable. Y dice, yo era blasfemo. Lo segundo que dice Pablo es esto, que era perseguidor. Y quizás esta es la característica de su vida antes de Cristo que más conocemos de Pablo. Leamos dos versículos, amén. Hechos 22:4. Pablo mismo dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Amado hermano, en ese solo versículo Pablo quiere subrayar realmente la gravedad del asunto. Él no se está tirando de arriba paños tibios. Si dice, ¿sabes qué? Yo la estaba fregando, yo estaba mal. Gálatas 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que se caracterizaba sobre todas las cosas, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La palabra ahí, asolar, es como zarandear hasta que no quede nada, una pieza sobre otra. La asolaba. Entonces Pablo iba de casa en casa, de town en town. Él iba de ciudad en ciudad, estremeciendo las comunidades cristianas de tal manera que no quedaron dos cristianos juntos. Y cuando lo encontraba, lo llevaba hasta las últimas consecuencias, arrastrado hasta la cárcel, y allí eran juzgados. Se nos dice que el apóstol Pablo estaba allí en el día de la muerte del santo Esteban y consentía con su muerte. De alguna manera se infiere de que tenía alguna responsabilidad sobre el ajusticiamiento de Esteban, porque dice que pusieron su ropa a los pies de Saúl. Amado hermano, este es un hombre
que respiraba, como dice también, amenazas de muerte en contra de los santos. Él lo pone allí a la lista, diciendo, yo era perseguidor. La próxima palabra que habla Pablo en Nueva Versión Internacional difiere a la Reina Valera del 60 y dice insolente. Insolente. Ser insolente significa mostrar falta de respeto o cortesía hacia los demás, a menudo de manera descarada o desafiante. Cuando yo pienso en alguien insolente, es aquel que no rinde reverencia a quien la merece, que está ahogado en su propio orgullo y que su trato con el otro es de pura rebeldía. Es una persona que actúa y habla de manera ofensiva, arrogante, desconsiderada, sin prestar atención más mínima a las normas de conducta social. Es decir, cuando esto lo aplicamos, tengo más que decir allí, pero cuando esto lo aplicamos en su relación con Cristo, estaba diciendo, mira, yo cuando respiraba, pensaba, cuando yo actuaba, me movía en contra de Cristo, no guardaba ni el más mínimo de conducta ética social. No quería darle a Jesús, a su causa y a su camino, ni el más mínimo detalle de paz y de beneficio. Un insolente, hermano. Ese es Pablo. Además dice que él era incrédulo. Pablo era un hombre de fe, ¿no? Tiene que tener fe para creer que Dios creó el mundo. Tienen que tener fe para creer que las promesas fueron dadas a Abraham y que Israel es el pueblo de Dios. Tienen que tener fe para creer en la ley y que esa ley es norma de conducta de lo que es bueno y malo y también de la fe, sí o sí. Sin embargo, él dice, yo era un incrédulo. Porque la fe salvadora, él no la ejercía sobre Jesucristo, era una fe moral, una fe religiosa, una fe ritualista. Su incredulidad estaba asociada en que no reconocía que Jesús era el Mesías. Esta es la piedra angular. Tú puedes creer todo, hermano. Tú puedes creer hasta que Dios hoy en día hace caminar muñequitos de nieve. Tú puedes creer lo que tú quieras. Pero si tú no crees que Jesús es el Mesías o el único Mesías, la Biblia dice, Pablo dice, es un incrédulo. Además de eso, dice que era ignorante. Dime, Mati. El muchacho tenía varios títulos. Había estudiado un poquito. Y de los mejores maestros. Sin embargo, dice, yo soy un ignorante. Siempre llevo conmigo la historia de aquel barquero que cruzaba en los libros de texto de la infancia, de un lado a otro, personas de toda clase, y un día se le montó en la barca alguien muy inteligente, muy intelectual, muy filósofo, muy de todo, y le dijo, ¿tú has estudiado matemáticas? Dice, no, lo siento. Dice, pues has perdido gran parte de tu vida. ¿Tú has leído a Aristóteles, has leído a los filósofos? No, de verdad que no. Pero has perdido gran parte de tu vida. Y de pronto, aquella barcaza se sintió amenazada por las olas y el viento. Y el hombre le devolvió la pregunta y le dijo, ¿tú sabes nadar? Y él le dijo, pues tú has perdido toda tu vida. Amado hermano, tú puedes conocer de todo, Tú puedes ser una estrella, tener tus broches de oro, tus triunfos. Si tú no conoces a Jesús personalmente, Pablo dice, yo era un ignorante. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú puedes tener todo este conocimiento irreal,
y ser verdadero. Fíjense, y ser verdadero. Si esto no tiene a Cristo como el Señor de todo, aún sabiéndolo todo y sabiéndolo correctamente, no lo sabes como debes saberlo. Porque las implicaciones para la vida las pone Cristo como Señor. Ignorar a Cristo es perder la vida. Amado hermano, si esto fuera poco, Pablo termina diciendo: yo era el peor de los pecadores. Así se sentía genuinamente. Mira, Pablo, yo no creo que esté dramatizando, déjame decirle, ni que esté exagerando. Yo creo que le está haciendo una descripción real de cómo él se veía en su condición en relación con Cristo. Dice: yo era el peor de los pecadores. Vamos a poner esto en contraste con los fariseos del tiempo de Jesús. Por ejemplo, los fariseos del tiempo de Jesús dijeron a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Se acuerdan? ¿Feliz? Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Otras ocasiones le dijeron a Jesús: tú estás diciendo que nosotros somos ciegos. En otra ocasión le decía: nosotros no estamos enfermos, no necesitamos del médico. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Ellos, en la condición más deplorable de pecado, aún no sabían lo perdido que estaban. Pablo mismo no lo sabía. Es ahora, después de conocer a Cristo, que mirando hacia allá dice: ¿saben qué? Si así era mi relación con Jesucristo, yo era el peor de los pecadores. Pero creo que sobre todas las cosas, Pablo se refería a sí mismo así, porque él había sido perseguidor de la iglesia. No era tanto por blasfemo, ignorante y todo lo que hemos hablado anteriormente, sino en relación con la iglesia. Cuando él ve su expediente de relación, cómo comenzó su relación con la iglesia del Señor Jesucristo, y que él era perseguidor a muerte de los discípulos de Jesús, él dice: yo al hacer eso soy el peor de los pecadores. Entonces imagina cómo pudiera haberse sentido aún después de haber recibido la gracia y el perdón de Dios. Cómo él se podría sentir en relación con sus hermanos luego de ser posicionado como apóstol de esa iglesia que un día persiguió. Yo creo que él descansaba en la gracia de Dios y creía en el perdón de Dios, pero él debería sentir pena aún después por haber hecho eso un día a sus hermanitos. Dice 1 Corintios 15:9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Amado hermano, aquí tenemos un perfil del Pablo inconverso. Y Pablo dice: ahora les hablaré de dónde comenzó el cambio. ¿Cuál es el origen de la conversión de Pablo? Lo primero que podemos mencionar es que el origen de la conversión de Pablo, él lo refiere a la misericordia de Dios. Tiene el pasaje delante, ¿verdad? No quiero leerlo solamente, búsquelo allí. La misericordia de Dios. Y hace una referencia también a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que de parte de Dios nace la salvación. El origen de nuestra salvación no está en el pensamiento que surgió en nosotros, decir: vamos a buscar a Dios. El surgimiento de nuestra salvación no está, déjame decirte, yo debo conocer a Dios. Sino que el origen genuino de la salvación está en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios. Ahora, estos dos atributos se relacionan muchísimo, de tal manera que a veces se intercambian. Pero para caso de estudio quisiéramos hacer una diferencia, aunque sea mínima, el uno del otro. Misericordia es la compasión que mueve a la persona a otorgar perdón
a aquel que merece castigo. Es decir, una persona ha incurrido en un delito, ha cometido una falta. La misericordia es la abstención de ejecutar un juicio que tienes derecho de hacerlo, que la persona lo merece, pero tú te abstienes, te limita, te niega a hacerlo. También hay una implicación social de cuando alguien está sufriendo una carencia, una enfermedad. Tener misericordia es proveer, cuidar, dar consolación, tener movido a misericordia. Es una relación con la compasión, pero en el término de la salvación, sobre todas las cosas, es la abstención de ejecutar un juicio que tiene el derecho de hacerlo y que la persona lo merece. Ahora, gracia es visto de una forma positiva. Es el favor, es la bondad inmerecida que se da libremente al ser humano cuando no la merece. Entonces, en contraste, la misericordia le dice al pecador: yo te perdono si no te tomo en cuenta lo que has hecho para retribuirte. Pero la gracia dice: yo te salvo, yo te bendigo y no tienes que hacer nada para merecerlo. Wow, hermano. La misericordia de Dios y la gracia de Dios alcanzó al apóstol Pablo. En el caso de Pablo hay dos detalles que debemos tener en cuenta. Es un alcance de la misericordia de Dios único y extraordinario. Pablo mismo dice acerca de su conversión de que él había sido escogido por Dios para el apostolado desde su... ¿En qué momento? ¿En qué momento? Muy bien, desde el vientre de su madre. Es como el caso quizás de Jeremías y otros más. Ahora, el apóstol Pablo también nos dice que Jesús vino a su encuentro yendo él a perseguirlo. Fue una conversión por una aparición de Jesucristo. No fue a través del testimonio de un apóstol o de un discípulo, no fue leyendo Isaías, sino que Cristo vino a su encuentro y se le apareció. Se le mostró, se le hizo visible. Y Pablo, aun cuando no le conocía, de quién eres tú, Señor. Es decir, estoy en presencia de un poder sobrenatural, de una persona extraordinaria, pero ¿quién es este que me ha derribado y tiene tanta gloria? Porque no lo reconocía. Y digo, yo soy Jesús, ¿sabes? A quien tú. Entonces imagínense, es un rescate abrupto, es una irrupción a la vida de Pablo de que no hay forma de que haya un escape de decir esto fue un sueño o él no es quien dijo ser. No, Jesús vino y le alcanzó en el mismo camino de sus pecados. Entonces él tiene que decir más que cualquier otra persona: fue la misericordia de Dios que me alcanzó, fue la gracia de Jesucristo que me rescató. Pero aquí mismo se presenta la gran pregunta: como un Dios justo, escucha eso, Elena, como un Dios justo puede salvar al pecador y aún permanecer siendo justo. Como un Dios justo y santo puede decir a un culpable y pecador, decir yo te perdono y seguir siendo justo. ¿No es acaso la justicia dar el merecido castigo o recompensa a la persona en relación a sus actos? Es decir, que ser injusto es tanto culpar al inocente como decir inocente al culpable. Y dado que todos los hombres somos culpables y Él nos salva por su misericordia y por su gracia, entonces ¿cómo Él sigue siendo justo? El apóstol lo dice ahí mismo. Este es el mensaje dice Pablo en ese pasaje. Este es el mensaje que es digno de que todos los hombres los crean, que Cristo vino al mundo a salvar. Es decir, que Cristo vivió una vida justa, murió en una muerte sacrificial en nuestro lugar, para que la justicia que Él merece por sus obras, nosotros la recibamos por gracia. Es porque nuestro pecado fue juzgado una vez y para siempre en Jesucristo.
que entonces Él puede salvarnos y decir, te perdono. Y decirnos, te doy vida. Porque ya alguien pagó por nosotros. De tal manera que en ese acto redentor, Dios sigue siendo justo y el que justifica por la fe en su Hijo. Amado hermano, no hay una sola vez que Pablo cuente su testimonio que pueda omitir a Cristo. Él está diciendo, el origen de mi salvación es Dios. Él me salvó a través de su Hijo. Y cuando nosotros demos nuestro testimonio, no debemos hacer solamente la lista de quienes éramos antes de Cristo. Tenemos que dar un lugar preeminente a que lo que somos hoy es porque tuvimos un encuentro con Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros para hacer ese perdón una realidad. Entonces pasamos a la última parte en la que Pablo está diciendo cuál es el resultado de esa conversión. Porque siempre que hay una conversión, estamos dando por sentado que hay un antes, un encuentro y un después. Si no hay un después, nunca hubo un encuentro. ¿Cuál fue el resultado de la salvación? ¿Cuál es el fin de esa salvación? ¿Para qué Cristo nos salvó? Bueno, lo primero dice es que Cristo mostró la paciencia que Él tiene con Pablo. Es decir, Cristo es paciente con todos. Pero al salvar a Pablo, Pablo está diciendo, Él me salvó para mostrar que Él es alguien muy paciente. Amado hermano, la paciencia es un atributo de la deidad admirable. Éxodo 34:6 dice, pasando Jehová delante de él, Moisés proclamó, Jehová, Jehová, Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa frase, lento para la ira, la vamos a encontrar un sinfín de veces en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que Dios es muy paciente. Es decir, que la mecha de Dios, yo no diría que es infinita, porque la paciencia de Dios tiene sus límites establecidos por su soberanía. ¿No es verdad? Pero es larga. Es larga. La mecha de cualquiera de nosotros para explotar es corta. Eso es pum, pum. Pero la de Dios, tú la prendes y es como diciendo, se está acercando. La mecha se te acaba, avanza lento, pero llega. Pero es lento, Él es paciente. Número 14:18 dice, el Señor es lento para la ira, abundante en misericordia, perdón. En segunda carta de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que como algunos lo tienen por tardanza, más bien el Señor es paciente con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mira, hay una relación muy directa entre la paciencia de Dios y la invitación al arrepentimiento. Si Él es paciente, si Cristo es paciente en tratar con el pecador y tratar con nosotros, es porque esa paciencia no quiere decir que Él es indulgente o tolerante o falto de autoridad, sino que Él nos está llevando al arrepentimiento. Mira lo que dice Romanos 2:4. Están menospreciando que la riqueza de su bondad, su tolerancia, su paciencia, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Amado hermano, si nosotros andamos en desobediencia, inmediatamente no estamos cosechando las consecuencias de nuestras desobediencias, no es porque nos salimos con la nuestra, sino que la mecha de Dios no es corta y está guiándote a, por favor, ven y estemos a cuenta. Pablo está hablando de que Jesús quiso mostrar la paciencia que tiene con el pecador a través de él. ¿Por qué? Porque desde que él empezó a caer atrás a los cristianos, a blasfemar, a ser perseguidor, a llevar a juicio, a hacer todo lo que hizo, hasta que Cristo vino a su encuentro.
corrió un poquito de tiempo. El Señor tuvo paciencia. Pero una vez que vino a su encuentro, la única señal de juicio que viene sobre Pablo, a mi forma de ver, esto es opinión ahora, es que Pablo dice a Ananías: yo le voy a mostrar a él. Yo le voy a mostrar a él lo que es sufrir por causa del Evangelio. Es decir, yo lo perdono, yo lo tengo en misericordia, le doy gracia, yo voy a hacer de él un gran instrumento, él va a hablar a todas las naciones, a las autoridades más grandes del mundo, pero yo le voy a hacer ver a él lo que cuesta sufrir por mi causa. Esa es la única nota de juicio quizá que aparece en el libro de los Hechos, como diciendo: el Señor juzgó el pecado de perseguidor de Pablo de esta manera, pero aún así la misericordia, la paciencia del Señor con Pablo fue muy grande. Amado hermano, dice además, y con esto termino, que Dios lo salvó de esta manera para que él llegara a ser ejemplo de los que habrían de creer. ¿Lo tienen allí el pasaje, verdad? Nosotros al menos podemos mencionar 3 versículos de cómo Pablo se presenta como ejemplo. Y es Dios mismo usándolo como ejemplo. Filipenses 1:14 dice: la mayoría de los hermanos en el Señor, animados con mis cadenas, se atreven mucho más a hablar ahora la palabra sin temor. Esto hace una referencia de cuando Pablo estaba preso. Ahora Dios lo está usando como ejemplo para inspirar a los que están libres. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 11:1, Pablo mismo dice: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí. Quizás no se lo sabían. En segunda ocasión Pablo está diciendo: sean imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. Es decir, que Pablo está hablando de que él puede ser ejemplo a los creyentes, pero en su conversión quien lo está poniendo de ejemplo es Cristo. Cristo está diciendo: si él era así y yo lo salvé de esta manera, yo puedo salvar a cualquiera. Y si él era así y ahora es mi instrumento de gracia y tiene este carácter santo, yo lo puedo hacer con cualquiera. Oh, amado hermano, por eso el apóstol Pablo termina diciendo: a Dios sea toda la gloria, al Dios eterno, al inmortal, sea gloria por los siglos de los siglos. Y cada vez que Pablo roza nada más el tema de la salvación, por gracia, él explota en alabanza, en adoración, siempre lo hace. Mira, Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. Y en él nos escogió ante la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Wow, man. Él está hablando de la salvación y él está diciendo: bendito sea Dios por eso. En Gálatas 1, 23 y 24 dice: solamente oían decir, para referirse a ese periodo donde él está lejos de Jerusalén, y llega la noticia en Jerusalén que él se convirtió. Dice: aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Miren esta frase: y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué quiere decir esto? Entre otros muchos pasajes, que la salvación es de Dios y para la gloria de Dios. En Gálatas 1, 4 y 5 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando de Jesucristo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado hermano, yo creo que Pablo no pierde una sola oportunidad de alabar a Dios, de bendecir a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar a Dios, cuando habla de la salvación del hombre por gracia y de su propia salvación. Porque el propósito de la salvación es ese: que Dios sea glorificado en todo, porque todo es de Dios, todo es por medio de él y todo es para él. Amado hermano, cuando yo veo este pasaje, yo
y comparto estas ideas, debemos tener estas 3 ideas al menos. Primero, no hay pecador que Dios no pueda salvar. Y no hay pecado en tu vida que Él no pueda superar. Él vence toda limitación humana. Segundo, lo que te salvó te mantiene salvo. Dios te salva por gracia, solo la gracia te mantiene salvo. Dios te salva por medio de la fe, solo perseverar en la fe te mantiene salvo. Aquello en lo cual tuviste tu confianza, la cruz de Jesucristo, es la cruz de Jesucristo la que te mantiene progresando en tu salvación. Y tercero, tiene que haber un cambio visible, palpable, un testimonio real de que Cristo está en tu corazón. Y esa es tu parte. Debemos orar. Señor, ¿en qué quieres trabajar? Señor, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo hablo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo decido? ¿Cómo me relaciono? ¿Por dónde empezamos? Pero tenemos que tener entre las manos lodo de estar trabajando en nuestro carácter. El Señor es poderoso para estampar su imagen en ti. De eso se trata, una vez más, el triunfo de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por lo precioso que es tu palabra. Gracias por el regalo extraordinario del Espíritu Santo, que nos hace ver las cosas claras. Te pedimos, oh Señor, que juntos podamos estar muy alegres, muy satisfechos a tener un Salvador tan grande. Y que podamos estimularnos para seguir progresando en nuestro desarrollo y crecimiento en la santidad. A ti sea la gloria. Por Jesús, amén y amén.